Vamos a realizar a ver un nuevo vídeo de teoría sobre el tema 2 de álgebra. En este caso vamos a estudiar la división de polinomios y la regla de Ruffini, en fin, diversas cuestiones relacionadas con la división de polinomios. Vamos a verlo. La división de polinomios, tal y como veis aquí en el apartado correspondiente de los apuntes, bueno, aquí tenéis un vídeo también interesante para recordar la división, aparte de este mismo que estáis viendo ahora, pero, en fin, cualquier cosa que abunde sobre recordar todo esto es interesante. Aquí, como siempre, en el cuadro verde que tenéis aquí os indica qué es la división. Hay que tener en cuenta que la división de números, que la explica por aquí, por ejemplo, 672 dividido entre 12, cuando uno quiere dividir 672 entre 12, recordaréis que a este número se le llama el dividendo, que a este se le llama el divisor, y el objetivo, es decir, lo que uno recuerda de esta cuestión es que coloca los números así y aquí inicia la división. Hay que tener en cuenta que esto lo que se llama es el algoritmo de la división, ¿vale? Esto es un algoritmo, es decir, una serie de reglas que conducen a hallar la división. Pero en realidad la división consiste en, si este elemento se le llama el dividendo y si este se le llama el divisor, en realidad la cosa consiste en encontrar dos números, en este caso, uno que se le llama cociente y otro que se le llama resto, una R, de manera que se cumpla que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Cómo se encuentran estos números? Es en principio indiferente, es decir, siguiendo este procedimiento, al final aquí nos aparece el cociente y sabéis que al final aquí aparece el resto, ¿vale? Bien, pero en realidad la división es esto que tenéis aquí, ¿vale? Pues con los polinomios la cosa es bastante similar, solo que en vez de con números, con polinomios. Como podéis ver en este cuadro, dados dos polinomios, la división de polinomio llamado p de x, que al igual que en los números se le llama dividendo, entre otro polinomio q de x, que le llamamos igual que en los números divisor, nos debe proporcionar otros dos polinomios, uno llamado polinomio cociente y el llamado polinomio resto. De forma que, como veis en esta parte de aquí abajo, el polinomio dividendo sea igual al polinomio divisor por el polinomio cociente más el resto, que es o viene siendo otro polinomio. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el llamado polinomio cociente y el llamado polinomio resto. A la hora de dividir tenemos unas reglas, como nos indica en este cuadro, ¿vale? El resto, como dice aquí, el grado del resto deberá ser menor que el grado del polinomio divisor. Y al final tendremos, es decir, lo que nos dice aquí es que estos polinomios no están sujetos a determinadas reglas. El grado, como dice aquí, del polinomio r de x debe ser menor que el grado del divisor, que aquí en esta regla de nombres se llama q de x, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo encontremos la forma de encontrar estos polinomios? Nosotros vamos, en principio, a establecer, en primer lugar, un algoritmo para encontrar estos dos polinomios, y después vamos a ver también que hay, si se cumplen determinadas condiciones, otro algoritmo, que es la regla de Ruffini, que nos va a permitir también encontrar estos dos polinomios, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a comenzar por el algoritmo, que se puede aplicar siempre, ya que la regla de Ruffini se puede aplicar a veces sí y a veces no. Y vamos a hacerlo con el mismo ejemplo que tenéis en los apuntes y que podéis ir viendo, que va a ser este de aquí, ¿vale? Bien, la primera cuestión, como dice aquí, es que colocamos el polinomio dividendo ordenado, de manera que, como estáis viendo, los grados mayores en primer lugar, el término de grado 3, grado 4 que es el término principal, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0 o término independiente. Si alguno de estos términos no estuviese, lo que hacemos es que dejamos un hueco, porque después aquí, como estáis viendo en los apuntes, va a haber que sumar o restar, con lo cual tiene que haber un hueco para cada uno de los grados, ¿de acuerdo? Repito, si por ejemplo x cuadrado en este polinomio
no estuviese, porque el coeficiente fuese 0 y este término no estuviese, pues aquí habría un hueco entre el grado 3 y el grado 1, donde vendrían a parar los que nos aparezcan en el proceso de grado 2, ¿de acuerdo? De igual manera ordenamos el divisor, aunque aquí no hace falta dejar ningún hueco, sí en el dividendo, y el proceso es el siguiente. En primer lugar, es encontrar un término, es decir, aquí tenemos que encontrar un término, que es un coeficiente y una parte literal, que multiplicado por el de mayor grado del divisor nos dé el de mayor grado que hay aquí ahora mismo, que es 6x4. Claro, como esto es un 2, pues el número tendrá que ser un 3. 3 por 2, 6, vale. Y la parte literal tendrá que ser una x. Si aquí está elevado a 2 y tenemos que llegar hasta grado 4, pues aquí tendrá que haber un 2. Porque al multiplicar nos daría esto. Muy bien. Ahora, este es el primer paso. Ya hemos dado con este término. Ahora es multiplicar este término por cada uno de los dos divisores y colocarlos debajo, cada uno de su grado, pero cambiándoles el signo. Ojo, hay que cambiar el signo. Yo voy a ir haciendo las multiplicaciones aquí abajo para que se vea bien. 3x cuadrado por 3, más por más 3x cuadrado, vamos a ir haciéndolos aquí, por 3. Esto es 3 por 3, 9, y x cuadrado, pues x cuadrado. Este término se coloca aquí en el grado 2, pero ojo, al multiplicar nos sale positivo, aquí se coloca negativo. Ojo con este cambio, porque en realidad aquí lo que vamos a hacer es restar, o sea, sumar con el opuesto, por eso se le cambia el signo. Ahora, 3x cuadrado por menos x. Volvemos aquí, 3x cuadrado por menos x. Esto es más por menos, menos, 3 por 1, 3, porque aquí hay un 1, y x cuadrado por x, x elevado a 3. Menos 3x3, se colocaría aquí, pero se coloca más 3x3. De la misma manera, tendríamos ahora que multiplicar 3x cuadrado por 2x cuadrado. Esto nos da 3 por 2, 6, y x cuadrado por x cuadrado, x elevado a 4. Y aquí se coloca menos 6x4. Cuando ya hemos hecho esta multiplicación, tiramos una línea, y lo que hacemos es sumar. Claro, ¿qué sucede? Que gracias al proceso, este término se va a anular. Y estos se suman según lo que diga su signo. 5 más 3, en este caso, 8x3. 8x3, aquí sumaríamos más 1 y menos 9, que será menos 8, x cuadrado, y este que no se sumaría con nada, lo ponemos aquí, y este igual. Y ahora repetición. Un nuevo término aquí, que multiplicado por 2x cuadrado nos dé 8x3. Pues evidentemente aquí sí hace falta el signo entre cada término, aquí al principio no hacía falta, pues el número va a ser 4, o sea, más 4, porque 4 por 2 es 8. Y la letra va a ser x, porque x por x cuadrado pues es x3. Bueno, no hemos dicho que esto no se detiene, este ha salido de grado 3 hasta que el grado sea menor, por lo tanto podemos seguir, ¿de acuerdo? Volvemos a tener que realizar la multiplicación. Estas multiplicaciones yo os recomiendo que al principio las vayáis haciendo aquí, como yo estoy haciendo aquí abajo, es decir, 4x por 3, claro, estas multiplicaciones se pueden hacer de cabeza, esto da 12x, ¿de acuerdo? Pero sobre todo cuando hay signos o cuando hay fracciones la cosa se complica. Este 12x hay que ponerlo aquí, pero cambiado de signo. Recordar siempre lo del cambio de signo. Ahora vendría 4x por menos x. Ojo con los signos, esto será menos 4x cuadrado, pues aquí se pone más 4x cuadrado. Y finalmente 4x por 2x cuadrado pues nos va a dar 8x3, pero aquí se cambia el signo y pone 8x3, ¿vale? Que sería la última de aquí. Otra vez lo mismo, otra vez este término se anula y queda menos 8 más 4, que será menos 4x cuadrado. Aquí tendremos más 3 menos 12, que será menos 9x y menos 2. Y otra vez lo mismo, que término multiplicado por 2x cuadrado nos da menos 4x2. Pues para empezar tiene que ser negativo y para seguir el número tiene que ser 2 y no tiene que haber ninguna parte literal porque ya tenemos aquí un cuadrado igual que aquí. Y otra vez lo mismo, multiplicación y aquí cambiado de signo. Es decir, vamos a hacer menos 2 por 3, ojo, menos 2 por 3, que es menos 6, pero aquí se pone más 6. Ahora, menos 2 por menos x, menos 2 por menos x, esto es 2x, signo más, aquí se pone menos 2x.
Seguimos, menos 2 por 2x cuadrado, 2x cuadrado por menos 2 va a ser menos 4x cuadrado, que aquí se pone más 4x cuadrado. Sumamos nuevamente sucede que este se va y menos 9 y menos 2 da menos 11x y 6 menos 2 da más 4. Como este es de grado 1 y el divisor es de grado 2, hemos terminado. Hemos terminado y escribimos quién es el cociente de esta división. El cociente es 3x cuadrado más 4x menos 2 y el resto de la división es este polinomio menos 11x más 4. Comprobamos siempre que se pueda que aquí tenemos la misma solución, menos 11x más 4, 3x cuadrado menos 4x menos 2, tal y como tenemos nosotros aquí. Esto es el algoritmo de la división de polinomios y cumpliendo las reglas y realizando las operaciones bien, en realidad lo más complicado que tiene esto es no cometer errores, ¿de acuerdo? El objetivo, como siempre, es encontrar el cociente y el resto. No se olvide nunca que el objetivo es encontrar el cociente y el resto. Bien, como habéis visto, y aquí tenéis otro ejemplo, dividir este polinomio entre este algoritmo de la división, pues es un poquito trabajoso, no es que sea extremadamente difícil, pero hay que llevar cuidado con las operaciones y al final pues obtienes, como estáis viendo aquí, el cociente y el resto de una división. Bien, cuando sobre todo el polinomio divisor cumple determinada condición, se puede aplicar lo que se llama la regla de Ruffini, ¿vale? Que no es ni más ni menos que una forma de encontrar también el polinomio cociente y el polinomio resto, ¿vale? Aquí tenéis la definición, como siempre, en el apartado, en el cuadro verde, de lo que sería la regla de Ruffini. La regla de Ruffini lo que nos dice es que si queremos dividir un polinomio cualquiera, aquí tenéis lo que dice, un polinomio cualquiera, entre uno, atención, que sea de esta forma, y dice aquí x menos alfa. Y este alfa es un número cualquiera. Claro, esto hace que estemos diciendo x menos alfa me valdría para dividir si el divisor fuese x menos 3. Perfecto. Yo podría aquí aplicar la regla de Ruffini. Pero también si fuese x más 2. Porque si es x más 2, este alfa sería menos 2. Porque sería menos menos más. Es decir, todos los polinomios divisores que sean de esta manera o de esta, parecida a esta, se puede usar la regla de Ruffini. La regla de Ruffini nos simplifica mucho la división, es decir, porque es otra forma de encontrar el cociente y el resto. Vamos a explicarla, aquí tenéis en los apuntes un dibujo y más adelante explicada mejor. Vamos a dividir, a hacer esta misma división que tenéis aquí usando esta regla que vais a ver que nos simplifica mucho el trabajo. Vamos a dividir 4x3 menos x2 menos 3x más 1, lo vamos a dividir entre, como pone ahí, x menos 2. Como el polinomio divisor cumple esta condición, repito, si aquí hubiera un más también la cumpliría, la regla de Ruffini dice que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primer lugar, vamos a colocarnos unas líneas que nos van a ayudar a realizar o a trabajar esta regla, y aquí lo que nos interesa son los coeficientes. En primer lugar, en la parte superior, aquí, vamos a colocar los coeficientes del dividendo ordenados, es decir, por grado, y si algún grado no aparece, tenemos que colocar un 0. Por ejemplo, aquí empezamos con el grado 3, cuyo coeficiente es un 4, pues un 4 que ponemos nosotros aquí. Ahora vendría el grado 2, el grado 2 está aquí, si no estuviera, vendría un 0. Como sí que está y su coeficiente es menos 1, pues colocamos el menos 1. Ahora vendría el grado 1, que también está, y su coeficiente es menos 3, pues menos 3. Y finalmente el grado 0, cuyo coeficiente es 1. Colocamos los números. Aquí en esta esquinita, lo que colocamos es el número alfa, de la regla, que en este caso es el 2. Claro, ¿y si fuese x más 3? ¿Qué se coloca? ¿El 3? No, se coloca el menos 3.
porque en ese caso alfa sería menos 3. Dicho de otra manera, hay gente que esto lo recuerda diciendo, cuando aquí es menos yo coloco más y cuando es más coloco menos, como se quiera. Una vez que tenemos los numeritos, los coeficientes bien colocados, lo que hacemos es que el primero se baja tal cual está, el 4, este se baja aquí. Y ahora la regla es muy sencilla, se multiplica 2 por este número que ha bajado, se pone aquí, se suma, se multiplica, se pone aquí, se suma, se multiplica, así hasta que terminemos. La cosa no puede ser más sencilla. Bajamos el 4 y ahora 2 por 4, 8. Sumamos 8 menos 1, 7. 2 por 7, 14. 14 menos 3, 11. 2 por 11, 22. 22 y 1, 23. Y nos han salido aquí 4 números. El último lo apartamos de esta manera porque este va a ser el resto. Este es el resto de la división. Dice, ¿dónde está la X? No, la X no está, porque como el divisor es de grado 1, el resto tiene que ser de grado 0, es decir, solo un número. Pues este es el resto, que si os dais cuenta es el mismo número que nos ha salido aquí en la división por la forma, utilizando el algoritmo este de la cajita. ¿Y quiénes son este 4, este 7 y este 11? Pues mirad, si el grado del polinomio dividendo era 3, el grado del cociente va a ser 2, es decir, va a ser, el primero va a ser con x2, el siguiente va a ser con x y el siguiente con a. Esto es una regla, si este es 3, este es 2, si este hubiese sido 4, aquí saldría de grado 3 el cociente. ¿Y cómo se ven los numeritos que acompañan a esto? Pues están aquí 4, 7 y 11, y además ordenados, el primero un 4, el segundo, que sí hay que ponerle el signo, más 7, y el último más 11. Este es el cociente, que como estáis viendo es el mismo que tenemos aquí. La cosa no puede ser más sencilla. Hemos obtenido el cociente y el resto simplemente usando la que hemos llamado la regla de Ruffini. Vamos a hacer otro ejercicio para que se nos quede esta regla, puesto que vamos a tener que usarla repetidamente. Vamos a hacer, por ejemplo, esta que va con x más 1. Bien. El asunto es, como dice ahí, dividir 4x elevado a 3 menos 3x cuadrado menos 1, dividirlo entre x más 1. ¿Vale? Bien. La cosa empieza por colocar las rayitas estas que hemos puesto antes, ¿vale? Y ahora vamos a colocar aquí los números del dividendo, los coeficientes. Grado 3, el mayor grado. Ojo con los polinomios cuando están desordenados, es decir, lo primero que hay que hacer siempre es ordenarlos. Como veis, está grado 3, grado 2, grado 1 que vendría aquí, que no aparece, y el grado 0. El grado 3, su coeficiente, o el número que lleva, es un 4. Ahora vendría el grado 2, que es un menos 3, el coeficiente. Ahora vendría el grado 1, que no está, un 0. Ojo, cuando un número no está, hay que colocar, cuando un término no está, hay que colocar un 0. Y finalmente el número menos 1. ¿Quién viene aquí? Pues si recordáis la regla, cuando aquí es x más 1, aquí se pone un menos 1. Si fuese x menos 1, se pondría un 1. Y ahora es simplemente bajar, 4, multiplicar, menos 4, sumar, menos 3 y menos 4, menos 7, multiplicar, 7, 0 y 7, 7, aquí vendría menos 7 y finalmente menos 7 y menos 1, menos 8. Siempre este último número es el resto de la división es menos 8, y el cociente es, si este tiene grado 3, el cociente va a tener grado 2, y el número que va con el de mayor grado es el 4, ahora vendría el menos 7, que va con el siguiente, que sería una x, y finalmente más 7, que es el último número que aparece aquí, una vez quitado el resto. Este es el cociente, ¿vale? Lo que sucede es que 4x3 menos 3x cuadrado menos 1 es igual al divisor, x más 1, por el cociente, que es 4x cuadrado menos 7x más 7, más el resto, que es menos 8. Para comprobar que uno no se ha equivocado, podríamos realizar esta multiplicación y hacer después esta suma y veríamos que efectivamente no nos hemos equivocado, ¿vale?
Como os he comentado, es muy importante comprobar nuestra operación. Nosotros hemos hecho esta regla de Ruffini, hemos hecho esta división y es una división que no estaba hecha aquí. Pues muy bien, con esta calculadora que tenéis en la pestaña de presentación, le dais clic y os mete en esta página de internet, hay una orden que se llama QREM, en la que colocando aquí el dividendo y el divisor separado de una coma, nos dice quién es el cociente y quién es el resto para que podamos comprobar que efectivamente lo hemos hecho bien. Es decir, si nosotros aquí ahora escribimos 4x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 menos 3x elevado a 2 menos 1, que es el dividendo, ahora ponemos una coma, esta es la regla, y ahora ponemos el divisor, que es x más 1, y le damos a ejecutar aquí a exe o simplemente a la tecla intro del ordenador. Aquí veis que nos dice quién es el cociente y quién es el resto. Podemos comprobar que nuestro cociente 4x cuadrado menos 7x más 7 está bien y que el resto, como veis aquí separado con una coma, es menos 8. Repito, es muy conveniente comprobar que hacemos los ejercicios bien, ¿de acuerdo? No se trata solo de controlar, sino que luego todas las operaciones que aquí tenemos que hacer, no solo aquí, sino en el algoritmo con la cajita para dividir, están bien hechas, ¿de acuerdo? Vamos a seguir ahora con el teorema del resto. Los teoremas en matemáticas son como una especie de tuberías que conectan dos cosas que en principio parece que no tuvieran nada que ver. Por ejemplo, mirad, si del vídeo anterior, ya hablamos en el vídeo anterior de lo que se llamaba el valor numérico de un polinomio, el valor numérico, ¿vale? Que consistía simplemente en que si tú tienes un polinomio y sustituyes la variable, la indeterminada, la letra, por un número y calculas, eso que sale es el valor numérico de ese polinomio en ese número que le has sustituido, ¿vale? Eso en principio no tiene nada que ver con la división, en principio. Es decir, si ahora mira uno lo que acabamos de ver, que es la división de polinomios, es decir, la división de polinomios, nadie diría que estas dos cosas tengan nada que ver. Pero sin embargo, sí que hay, por decirlo de alguna manera, una tubería que conecta estas dos cosas. Es decir, hay una tubería que relaciona estas dos cosas. Esa tubería es el teorema del resto. Teorema del resto, ¿vale? Y este teorema lo que nos hace es relacionar estas cosas que parece que no tuvieran nada que ver. Y gracias a este teorema nosotros podemos saber cosas de un valor numérico si hacemos una división y viceversa. Podemos saber cosas de una división haciendo un valor numérico. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el teorema del resto. Aquí tenéis en el cuadro verde, como siempre, lo que dice el teorema del resto. Y entonces, como veis, habla del valor numérico, que es una de las cosas. Dice el valor numérico que adopta un polinomio al darle un valor a la x es el mismo que el resto de una división. Aquí lo tenéis, es el mismo que el resto de una división. Es decir, el valor numérico tiene que ver con un elemento de la división como es el resto. De la misma manera, el resto de una división tiene que ver con el valor numérico si esto se mira al revés. ¿Cómo se termina interiorizando este? Muy bien, pues aquí desgraciadamente, como siempre cuando hablamos en matemáticas, tenemos que tener un polinomio y lo que hacemos es, como dice ahí, darle un número a la letra y calcular. Y entonces tenemos el valor numérico. Si hacemos el valor numérico nos sale que al sustituir la letra por la letra x por el número alfa, sale un número. Este número es el valor numérico. Pues bien, este valor numérico resulta que es el resto de la división, el polinomio que nos dan aquí
entre x menos ese número que ha sustituido. El resto de esa división es el valor numérico. Este es esta tubería que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Esto nos conecta dos cosas que en principio no tienen nada que ver. Parece que no tienen nada que ver, pero resulta que sí. Esos son los teoremas en matemáticas, conectar cosas que en principio nadie diría que tienen algo que ver. Lo que uno hace con un teorema es entenderlo. Es decir, ¿para qué me sirve a mí esto? Pues para relacionar estas dos cosas. Y las relaciona como dice aquí, como dice exactamente este texto. Y esto es importante por lo que vamos a ver más adelante. Eso es importante porque nos va a permitir encontrarle divisores a un polinomio. El teorema del resto lo vamos a utilizar para encontrar divisores de un polinomio. Ya veremos más adelante cómo. Antes tenemos nuevamente que saber qué son las raíces de un polinomio, ¿vale? Bien. Otra vez el cuadrito verde para entender qué son o qué es una raíz de un polinomio. Primero, dado un polinomio, siempre tenemos un polinomio. Diremos que un número cualquiera, que siempre le llama alfa como estáis viendo, es una raíz, también se le llama cero a veces, una raíz o un cero del polinomio, si al evaluar, es decir, si al hacer el valor numérico del polinomio en ese número, obtenemos que nos da cero, ¿vale? Claro, cuando tú sustituyes un número en un polinomio, pues te da, al realizar las operaciones te sale el número que sea. Pues bien, si sale cero, ese número es especial, porque ese número se dice que es una raíz de un polinomio. Aquí tenéis algunos ejemplos, es decir, que no voy a hacer ahora, simplemente los tenéis aquí. Es decir, si yo tengo este polinomio, resulta que el número 2 es una raíz de ese polinomio. ¿Por qué? Porque cuando en la x le coloco el 2 y hago las operaciones, resulta que me sale 0. Por eso el 2 es una raíz de este polinomio. Resulta que un polinomio puede tener varias raíces. Pues aquí, por ejemplo, dice, bueno, pues voy a probar ahora y voy a sustituir la x, como estáis viendo, por el número menos 1. Hago todas mis operaciones sin equivocarme y resulta que también me sale 0. Pues eso quiere decir que el número menos 1 es otra raíz de este polinomio. Si doy otro número, sustituyo y no me sale 0, pues ese, como dice aquí, no es una raíz, ¿vale? Evidentemente hay muchos más números que no son raíces de un polinomio que sí lo son. ¿Por qué son importantes, muy importantes, las raíces de un polinomio? Si el número 2, como hemos visto aquí, es raíz de este polinomio que tenéis ahí, que se llama s de x, que es 2x elevado a 3 más 2x al cuadrado menos 8x menos 8, es decir, si el número 2 es una raíz de este polinomio, gracias al teorema del resto, recordáis que el teorema del resto relaciona el valor numérico con una división. Claro, esto quiere decir que este número sea raíz de este polinomio, que al sustituir la x por 2 sale 0, es decir, el valor numérico es 0. Pero el teorema del resto nos dice que entonces este polinomio, 2x elevado a 3 más 2x al cuadrado menos 8x menos 8, es divisible entre x menos y s2. ¿Por qué? Porque el teorema del resto dice que el valor numérico, que es 0, es igual que el resto de esta división. Y si el resto de esta división es 0, quiere decir que este polinomio es divisible entre esto. Quiere decir, para que nos entendamos, que x menos 2 es un divisor del polinomio s de x. Por eso, encontrar raíces y el teorema del resto nos va a ayudar a encontrar divisores de un polinomio. Encontrar divisores es una cosa que es difícil, complicada y muy importante. ¿Qué quiere esto decir? Que para encontrar divisores lo que necesitamos es encontrar raíces. Por eso el siguiente apartado que tenéis aquí habla del cálculo de cómo encontrar raíces de un polinomio. Porque encontrar raíces de un polinomio
si os dais cuenta, hilando de esta manera, es encontrarle divisores a un polinomio. Para encontrar raíces a un polinomio, pues tenemos varios procedimientos. Aquí explica alguno, ¿vale? Pero aquí tenemos este cuadro verde, que nos da una pista para encontrar algunas de sus raíces enteras, es decir, que sean números enteros. Pues bien, lo que dice aquí es que dado un polinomio cuyos coeficientes sean todos números enteros, sus raíces enteras, si las tuviera, porque no tiene por qué tenerlas, pero si las tiene, se encuentran necesariamente entre los divisores enteros de su término independiente. Dicho de otra manera, si yo tengo un polinomio que tenga coeficientes enteros, 3x3 menos 5x cuadrado menos 2, es decir, que esto no sean fracciones, menos 2x más 1, si este polinomio, vamos a llamarle p de x, tiene raíces enteras, si las tiene, si las tuviera, que no lo sabes, se tienen que encontrar entre los divisores del término independiente. ¿Quiénes son los números que dividen al 1? Pues el 1 y el menos 1. Pues bien, si este polinomio tiene raíces enteras, se encuentran entre estos dos números. Solo tendría que probar estos dos números a ver si alguna de ellas es. Esa es una manera de encontrar raíces de números enteros. Vamos a ver otro cuadrito de estos que nos explica. Aquí tenemos otro cuadrito que nos va a ayudar a encontrar raíces. Dice, si tengo un polinomio cuyos coeficientes son todos números enteros, tened en cuenta que el copolinomio tiene que cumplir lo que dice aquí. Sus raíces racionales, es decir, fracciones, las raíces que sean fracciones, otra vez, si las tuvieran, que no lo sabes, tienen por numerador algún divisor del término independiente y por denominador algún divisor del coeficiente del término de mayor grado. ¿Vale? Por ejemplo, mirad, este polinomio que hay aquí. Aquí tenéis un ejemplo, no voy a escribir yo también, dice el polinomio. Los números racionales candidatos a ser raíces suyas tienen que tener como numerador un divisor del menos 6, porque es su término independiente. Y por denominador un divisor del número 2, que es su coeficiente del término de mayor grado. Por lo tanto, los únicos números que pueden ser son, entre los divisores del menos 6 está el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3 y el más menos 6. Como el numerador tiene que ser más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, y el denominador un divisor del 2, pues aquí haciendo las distintas cuentas, salen que estos son los números que podrían ser candidatos a ser raíces de ese polinomio. Lo que nos dice aquí es que comprobemos que además de 2 y de menos 3 también es raíz. Aquí tenemos que además de 2 y de menos 3 el número menos un medio, ¿vale? Es decir, que si cogemos y sustituimos en este polinomio 2x3 más 3x cuadrado menos 11x menos 6, sustituimos la x por 2, pues sale 2 por 2 elevado a 3 más 3 por 2 elevado a 2 menos 11 por 2 menos 6, cambiar la x por 2, sí, la x la cambiamos por 2 y obtenemos que esto es 2 elevado a 3, 8 por 2, 16, 2 elevado a 2, 4 por 3 más 12, menos 11 por 2 es menos 22 y menos 6. Esto nos da, por un lado, 16 y 12, 28, y por otro lado, menos 22 y menos 6, menos 28. Y veis que sale 0, o sea, que 2 es raíz. Y la hemos encontrado porque entre los divisores del menos 2 está, del menos 6 está el número 2. Si, como vemos aquí, si sustituimos la x por menos un medio y hacemos operaciones, también nos sale 0. Esta es una forma de ir a buscar y dar con raíces de polinomios, porque recordad que cuando encuentras una raíz, lo que encuentras es un divisor del polinomio, y eso es muy importante para el apartado que viene, que veremos en un nuevo vídeo, como es la factorización. En este tema se habla de conceptos muy importantes y quizá un poquito difíciles de entender al principio, por lo tanto
hacer el favor de prestarle bastante atención a los apuntes y a las explicaciones estas que os estoy dando yo, para que veáis la importancia que tiene la regla de Ruffini, el teorema del resto, la división de polinomios, las raíces de un polinomio, porque el objetivo de todo esto está, por decirlo de alguna manera, en el vídeo siguiente, que va a ser el de la factorización. Lo dejamos ahí y en un nuevo vídeo veremos o continuaremos con este tema. Hasta luego, un saludo.